reglamento por una cuestión o en una materia que es propia del Congreso de la Nación. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El Congreso de la Nación es el único que puede dictar cuestiones impositivas. Él es el único que puede legislar sobre cuestiones impositivas. Entonces, no puede, digamos, el Ejecutivo o resoluciones o reglamentos sobre esta materia. Puede ocurrir el propio órgano legislativo delegue expresamente esta facultad a un órgano que tenga mayor capacidad técnica para estas cuestiones. Pongamos, se dicta una norma de exención aduanera para beneficiar cuestiones de salud, o beneficiar algún tipo de industria, por ejemplo, industria cárnica o industria cerealera, etcétera, etcétera. Delega esta exención impositiva, por ejemplo, que no se pague determinadas mercaderías que ingresan al país. Entonces, para establecer qué tipo de mercadería está exenta del pago del tributo, se faculta al Ejecutivo o a la AFIP que son los órganos que mejores condiciones se encuentran, para que determinen cuáles son las materias, las mercaderías, mejor dicho, expresamente se están exentas de impuestos. Es decir, que hay una delegación, una facultad propia del órgano legislativo al Ejecutivo a fin de que determine expresamente este. Entonces ahí encontramos un reglamento delegado, cuando se delega una función propia de otro órgano. Esta delegación debe ser expresa, no puede ir más allá de lo que ha establecido el órgano delegado. De lo contrario, habría una nulidad. Nosotros tenemos otro tipo de reglamento que son los reglamentos de necesidad y urgencia. El reglamento de necesidad y urgencia es un reglamento excepcional. Sin embargo, debemos decir que se ha hecho uso y abuso de este tipo de reglamento, porque la finalidad que tenía para su dictado era precisamente aquellas cuestiones que ocurría una determinada catástrofe o ocurría algo inesperado, realmente cuando exista una urgencia. Y el legislativo, el órgano legislativo, no se encuentre funcionando, se encuentra en receso. En este caso, meritaba que administración se expida concretamente sobre una cuestión. Supongamos, ocurre un terremoto, ocurre una inundación y no hay una urgencia, una necesidad imperiosa de actuar. Y el órgano legislativo se encuentra en receso. En ese caso, el órgano ejecutivo tiene la facultad de dictar los reglamentos necesarios para hacer más operativa la actividad administrativa en ese lugar, incluso invadiendo una función propia del órgano legislativo. Esto, digamos, puede, una vez que se inicia las sesiones ordinarias del Congreso, debe ratificar o bien derogar los reglamentos que han sido dictados por el órgano ejecutivo en caso de que el Congreso de la Nación sí lo considere. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Está bien? Bien, sigamos. Nosotros tenemos los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son el origen, el fundamento de la norma. Y digamos, aquí hacen el derecho natural. Entonces, todo el ordenamiento jurídico recurre muchas veces a los principios generales del derecho.
el origen mismo de la zona, donde están los principios. También el derecho administrativo se nutre de estas cosas. Luego tenemos también la jurisprudencia, que es la forma constante, uniforme, que los jueces. Y en el derecho administrativo, jurisprudencia es una fuente importante porque fíjense que hay muchos institutos que han sido creados, y luego han sido legislados, como por ejemplo, datos administrativos. Conductas repetitivas. Elementos subjetivos teleológicos que ese mismo grupo de personas tienen o repiten ese comportamiento porque creen que hay una norma que los obliga, pero no existe esa norma. Nada más que ellos creen que hay algo, una ley que obliga. ¿Ah? Listo, profe, gracias. Vamos a ver ahora cuáles son las relaciones en el derecho administrativo con otras ramas. El derecho constitucional, bueno, un poco acabamos de ver con las fuentes, tiene una relación íntima. Está, digamos, muy ligado a lo que establece o lo que dice la Constitución Nacional, porque, digamos, que se refiere a la estructura misma de la ve la organización, cómo está organizado el Estado Nacional. Entonces, el derecho administrativo toma esa organización y la estudia, analiza y ve. El derecho penal también. El derecho penal, digamos, hay figuras del derecho penal que son delictivas y solo los funcionarios públicos la pueden cometer. Si la comete un funcionario público, la pena es mucho más grave, porque está manejando bienes y situaciones que hacen a la sociedad, hacen al interés público, al interés general, que son figuras delictivas de este tipo de personas. Por ejemplo, violación de los deberes de funcionario público, el abuso de autoridad. Son figuras propias que solamente la persona que es un funcionario público la puede cometer. O también, por ejemplo, la defraudación al Estado. Es decir, no es lo mismo robar a un particular, robar o defraudar al Estado. ¿Por qué? Los dos hay pena. La pena es mayor. Los bienes son el Estado, donde se supone hay fondos que hacen al interés general, al bien común, destinado al mejor funcionamiento de las necesidades de una sociedad. Eso también, derecho administrativo, tiene una función que está relacionada con el derecho penal. También en lo relativo a la aplicación de los tributos, con el derecho tributario. El derecho tributario es una categoría de derecho administrativo
especial. Solamente tiene una autonomía por razones didácticas y por razones y debido, lógicamente, a la complejidad técnica del derecho tributario. Pero básicamente no tiene una autonomía científica. Pertenece el derecho tributario al derecho administrativo. Solamente se lo estudia separadamente por la complejidad, por una cuestión didáctica. También tiene en el derecho laboral todo lo que se refiere a la función administrativa, la organización, funcionamiento, está imbuido de normas del derecho administrativo. El derecho civil también está íntimamente ligado. Fíjense que no solamente el derecho administrativo, sino también todas las ramas del derecho. Porque, por ejemplo, queremos ver cuándo entra en vigencia una norma, a dónde se recurre. Derecho civil. Si queremos hablar muchas veces de algún tipo de nulidad, ¿a dónde recurrimos? Derecho civil. Es decir, que derecho civil es el derecho madre, con el cual han nacido todas las otras ramas del derecho, y también el derecho administrativo va a recurrir al derecho civil en algunas cuestiones. También como, por ejemplo, cuestión de dominio, el dominio público, etcétera. Son institutos que va a recurrir al derecho civil. También está relacionado, está ligado con el derecho comercial. ¿Qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el Estado Nacional tiene empresas, sociedades mixtas o empresas que son del Estado Nacional, tiene sociedades, capitales privados, capitales del Estado Nacional, como por ejemplo EFE, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, como empresa del Estado, donde para poder, digamos, analizar y estudiar este tipo de empresas, este tipo de sociedades, a recurrir el derecho administrativo a lo establecido el derecho comercial. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a ver ahora cómo derecho administrativo, cuál es la importancia que tiene derecho administrativo en la actualidad. El derecho administrativo es muy importante. Fíjense ustedes que a lo largo de la historia económica política de nuestro país ha ido aplicándose diversas políticas económicas. Sin entrar a juzgar cuál ha sido mejor, cuál ha sido peor, cierto es que se busca analizar o ver objetivamente estas cuestiones. Fíjense que en la década del 50, siglo pasado, se ha producido la estatización de todas las empresas que funcionaban con capitales privados. El Estado Nacional incluso se dedicaba a fábrica de porcelana. Es decir, que actividades que eran netamente propias de los capitales privados, el Estado Nacional se dedicaba. Así vemos que hasta se nacionalizaron ferrocarriles argentinos, PF, ICF, yacimientos carboníferos fiscales, etc. Incluso fíjense que se inmiscuyó el mercado, el libre mercado. Incluso tenía entes reguladores de la carne, entes reguladores del vino, reguladores vinícola, entes reguladores del azúcar, los cereales, etc. ¿Qué son estos entes? Son entes que servían de intermediarios. ¿Para qué? A fijar el precio, compra y venta de los productos. Si, por ejemplo, vemos azúcar. Entonces, toda la producción azucarera la compraba el ente regulador del azúcar. A su vez, le vendía a los fabricantes para que cambien, digamos, modifiquen lo que necesiten para el azúcar
Entonces fijaba el precio de compra y de venta para beneficiar, por ejemplo, a los minifundistas, que antes latifundistas eran los que fijaban el precio. El Estado Nacional compra y vende, compra toda la producción al mismo precio y vende al mismo precio. Desaparecen estos órganos, entes reguladores, estos órganos, la Junta Nacional, que fijaban el precio. El derecho administrativo estudia estos órganos que han sido creados, estas juntas. Vemos cómo el derecho administrativo va a proceder a estudiar estos órganos. Tenemos después, década del 90, se produce el proceso inverso. La privatización de todas las empresas pasan a capitales privados. Para el afán de mejorar el funcionamiento de todos este tipo de actividades. Ahora, ¿qué ocurre? Es importante crear determinados entes, que son los entes reguladores, iban a qué? Iban a controlar cómo estas empresas privadas brindaban este servicio. Aparece incluso la categoría del usuario, donde le otorgan mayor jerarquía, que somos todos nosotros los usuarios de todos esos servicios públicos, para que eh, exista una protección a los mismos. Entonces, ¿qué hace el derecho administrativo? El derecho administrativo estudia estos entes reguladores, cómo funcionan, cuándo han sido creados, quiénes son sus miembros, cuáles son las funciones, cuáles son las facultades, cuáles son sus deberes, etc. Lo mismo ocurre, como decía, con la defensa del consumidor, el usuario, que se elevada a la categoría a raíz de la reforma de la Constitución del 90. También tenemos el sistema de regionalización. Sabemos cómo el mundo, hoy en día hay una globalización. Aparecen así, por ejemplo, en el sur, Mercosur, es el mercado común del consumo, integrado por Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, etc. Europa, la Comunidad Económica Europea, NAF, Estados Unidos y México, la Comunidad Andina, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo hay un sistema de regionalización. Vemos los distintos países. Vemos el caso del Mercosur, por ejemplo. El Mercosur, existen tratados de libre comercio, en cuestión de libre comercio, de exenciones impositivas en muchos tipos de mercancía, de llamado de vehículos, etc. Entonces, se produce un conflicto de las partes. Existen tribunales especiales del Mercosur que van a surgir o que van a resolver este tipo de cuestiones entre los estados. Entonces vemos cómo el derecho administrativo va a estudiar bien estos sistemas. Ven cómo actualmente es importante y es vigente este tipo de este estudio del derecho administrativo. Claro. Vamos a ver ahora el derecho administrativo y la ciencia de la administración. El derecho administrativo va a estudiar todo lo referente a las cuestiones jurídicas de la administración, cómo está organizada, cómo son los contratos administrativos, cuál es el régimen de dominio público, cómo son establecidos jurídicamente sus actos que realiza. Es decir, toda la cuestión jurídica, funcionamiento, es lo que estudia el derecho administrativo. La ciencia de la administración, por otra parte, el derecho administrativo es una ciencia, tiene, digamos, categoría de ciencia científica. La ciencia de la administración no es, digamos, tiene autonomía funcional, tiene, digamos, una autonomía didáctica, que está separada a los fines, digamos, del mejor estudio, pero no tiene una autonomía científica. Está nutrida de diversas ciencias, por ejemplo, la historia, por ejemplo, la estadística, la economía, la sociología.
Esa es, digamos, la diferencia que existe entre el derecho administrativo y la ciencia de la ley. Bueno, con esto, chicos, terminamos la unidad 1. No vamos a avanzar, sino directamente vamos a ver la unidad 2 de la clase en la clase siguiente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Ha entendido? Profe, este PowerPoint lo encontramos en la plataforma. Todavía no lo he subido. Bien. Lo vamos a subir. Profe, ¿y lo van a subir en forma de PowerPoint nomás o en forma de apuntes también? No, el dossier también se va a subir. Claro. Oh. Perfecto, profe. ¿Hay alguna duda del contenido? De mi parte no, profe, todo muy bien explicado. Gracias. Bueno, Bien, profe. cualquier Está bien. duda, estoy a disposición de ustedes. Así que nos vemos en la Muchas gracias. próxima clase. ¿Cuándo la tenemos? ¿Esta comisión? El lunes. Lunes que viene. El lunes directamente. Bueno, muy bien, chicos. Buenos días.